El concepto de onda resultó ser muy fecundo en física, sobre todo para explicar los fenómenos acústicos. Pero, ¿qué ocurre con la luz? Desde los filósofos griegos hasta Newton, se creyó que la luz estaba formada por partículas que se movían en línea recta a gran velocidad. De hecho, partiendo de esta suposición, el genio de la manzana descubrió que si la luz del sol atraviesa una pieza triangular de vidrio, llamada prisma, se descompone en colores formando un espectro, como en un arco iris. Gracias a este descubrimiento, hoy podemos observar el espectro de la luz de una estrella o galaxia y conocer su composición y condiciones físicas. La teoría corpuscular de Newton gozó de mucho prestigio y prevaleció durante largo tiempo. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 2 siglos para que la conclusión de Maxwell acabara por confirmar la idea de que la luz es una onda, semejante a la que se produce con el sonido, y no una partícula, como sostenía Newton. La evidencia más clara sobre la naturaleza ondulatoria de la luz son los colores. Al igual que nuestros oídos perciben diferentes vibraciones del aire que interpretamos como sonidos, nuestros ojos identifican determinadas vibraciones de la luz como colores. Cada longitud de onda está asociada a un color. Así, el color rojo tiene una longitud de onda más larga que el azul, que se encuentra en la región de las longitudes de onda más cortas. Pero los diferentes colores que configuran la luz visible son solo una parte insignificante del espectro. Las longitudes de onda más largas que el rojo no son visibles y corresponden a la radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Las longitudes más cortas que el azul tampoco son visibles y corresponden a la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Pero aún queda un misterio por resolver. Un objeto frente a una lámpara produce una sombra bien delimitada. Sin embargo, si la luz fuera una onda, esto no podría suceder. Del mismo modo que las olas del mar pueden rodear una pequeña embarcación y continuar por el otro lado, la luz bordearía los extremos de los objetos y el perfil aparecería difuminado. Entonces, ¿por qué hay sombras nítidas? ¿Por qué la luz no bordea los obstáculos tal y como hacen las ondas? La razón se debe a que la longitud de onda es extremadamente pequeña en comparación con el tamaño de los objetos comunes. Así, unas olas muy pequeñas que incidan sobre el costado de un barco muy grande no pasarán al otro lado. Únicamente cuando se usan obstáculos u orificios muy pequeños es cuando se revela la naturaleza ondulatoria de la luz. Si hacemos pasar un haz luminoso a través de 2 rendijas y colocamos una pantalla detrás, no veremos 2 franjas iluminadas, sino un patrón de franjas claras y oscuras sucesivas. Este fenómeno se debe a que las ondas en algunos puntos se solapan entre sí, creando una franja brillante, y en otros puntos interfieren de forma que no llega la luz y se anula. Esto se conoce como el experimento de la doble rendija y fue ideado por el físico inglés Thomas Young a principios del siglo XIX. En la ciudad fotoeléctrica hay un silencio electrizante. En un mundo de constantes sacudidas y estruendos, todos sus habitantes son prisioneros del miedo. No entienden por qué los rayos se comportan como proyectiles, ni por qué la fuerza con la que les golpea el rayo no es siempre la misma, ni arranca el mismo número de individuos dependiendo del color de los destellos. ¿Qué tendrá que ver el color en todo esto? Aunque quedaba demostrado que la luz era una onda, había algo que la teoría ondulatoria no podía explicar. Heinrich Hertz, el creador de la comunicación sin hilos, observó en sus experimentos que cuando la luz incide sobre un metal, se liberan electrones generando electricidad. A este fenómeno se le dio el nombre de efecto fotoeléctrico, pero guardaba varios misterios. Por un lado, para arrancar el electrón del metal es necesario aportarle una energía mínima determinada. Sin embargo, si la luz era una onda cuya energía se extendía uniformemente, ¿cómo podría comportarse como un proyectil tan preciso? El segundo misterio vino de la mano de 2 ayudantes de Hertz, los físicos Philipp von Lenard y Joseph John Thomson.
Tras sus estudios sobre los rayos catódicos, observaron que la energía a la que escapan los electrones del metal no depende de la intensidad de la luz, sino de su color. Para la física del momento, sonaba tan extraño como decir que la velocidad de un balón dependía del color de la bota que la golpeaba. Einstein encontró la respuesta a este enigma. La solución estaba en una suposición propuesta en 1900 por el físico alemán Max Planck al estudiar la radiación de los cuerpos calientes, como un horno. Cualquier cuerpo material, cuando está caliente, emite luz y otros tipos de radiación. No solo cuanto más caliente, más brillante, sino que el color con el que brilla un cuerpo cambia con la temperatura. Pero en la época de Planck había algo que no concordaba con la teoría. Según las celebradas ecuaciones de Maxwell, a mayor cantidad de energía suministrada, más luz y calor se irradiaba. De esta forma, se podía aumentar el nivel de energía infinitamente hasta irradiar una cantidad catastrófica de luz y calor. Sin embargo, ninguna materia, por mucho que llegue a calentarse, lo hace infinitamente. Para Planck, este fenómeno merecía una explicación y halló una solución ingeniosa. Consideró la radiación no como un flujo continuo, sino como una lluvia discontinua de proyectiles o pequeñas porciones de energía determinadas por un valor que nunca cambia, una constante. De esta forma, no solo la materia y la carga eléctrica tenían una estructura granular, sino también la energía. Por ello, a estas cantidades discretas de energía se les llamó cuantos. Pero para Planck se trataba solo de un truco matemático y no de una realidad física. 5 años después de la publicación del trabajo de Planck, Einstein extendió la misma suposición a la luz. La energía no estaba distribuida en una onda, como se había creído hasta entonces, sino que estaba concentrada en paquetes indivisibles o cuantos de luz. La diferencia con Planck es que Einstein sí consideró los cuantos como entidades reales. Para entenderlo, imaginemos una máquina expendedora de café. Según Planck, en su interior habría un depósito lleno de un continuo de café, y los cuantos serían solo la forma en que la máquina distribuye su contenido en pequeñas dosis. Para Einstein, en cambio, si miráramos en su depósito, descubriríamos que en realidad está lleno de pequeños volúmenes individuales. Es decir, la cuantificación era para él una característica propia de la naturaleza de la luz. En cierto sentido, Einstein resucitó la teoría de Newton, pero reemplazó los antiguos corpúsculos luminosos por cuantos de luz, o lo que es lo mismo, fotones. Einstein acababa de resolver el misterioso efecto fotoeléctrico. Solamente suponiendo la luz como una lluvia de partículas, se puede entender que cada electrón sea golpeado por un fotón individual de luz con una determinada energía. Así, al aumentar la intensidad de la luz, crece el número de fotones y de electrones arrancados, pero no su velocidad. En esencia, el fotón se comporta igual a cuando una bola de billar golpea a otra en reposo. Solo cuando la bola de billar o el fotón golpean con la fuerza suficiente, hacen saltar al electrón. La experimentación había demostrado que la velocidad a la que escapaban los electrones depende de su color. Según Einstein, esto significaba que la energía de cada cuanto de luz corresponde a un color o longitud de onda. Así, un fotón azul con una frecuencia elevada arranca electrones más veloces que un fotón rojo con una frecuencia baja. La explicación de Einstein resolvía el efecto fotoeléctrico, pero también enfrentaba a la física a un nuevo problema fundamental. ¿Qué es realmente la luz? ¿Una onda o una lluvia de fotones? Tenemos dos imágenes contradictorias de la realidad. Esta paradoja es lo que actualmente conocemos como dualidad onda-corpúsculo. Su descubrimiento no solo modificó nuestro conocimiento de la luz, sino que obligó a replantearse las propiedades básicas de toda la materia. Einstein acababa de inaugurar uno de los periodos más fascinantes y creativos de la historia de la ciencia. Había nacido la mecánica cuántica. Un siglo después, la tecnología sigue recogiendo frutos de las teorías de Einstein sobre la luz, la energía y la materia.
Sin ellas, numerosos ingenios que hoy forman parte de la vida cotidiana no existirían. Pero esa es solo una pequeña muestra de su legado. En un mismo año, Einstein nos mostró que una sola ecuación puede contener a todo el universo. Pero también nos reveló algo aún más sorprendente: el camino de las cosas infinitamente pequeñas. Un territorio peculiar y desconocido que abre las puertas a una nueva concepción de la realidad. Pero hay un pequeño problema. Las dos teorías no concuerdan. Si átomos y galaxias forman parte de un mismo universo, ¿cómo podemos tener dos leyes que se contradicen? Tal vez el universo es ordenado y previsible, como creía Einstein, o bien, como sostiene la cuántica, todo es un juego de azar. ¿Te atreves a apostar?